Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, espero que anden muy bien, ¿sí? Vamos a continuar aprendiendo de Foucault. Recapitulemos un poquito cosas que vimos en el video anterior. Estuvimos leyendo de manera bastante detallada el texto. Por momentos, en esta clase por momentos haremos eso, por momentos no tanto. Saltearemos algunas páginas también, según el caso. Pero lo que nos tiene que haber quedado claro de la vez pasada son dos o tres cosas. Una, fíjense que Foucault arranca su libro mostrándonos el contraste entre dos tipos de castigo, o sea, nos da dos ejemplos de castigo, uno correspondiente a un sistema penal y el otro correspondiente a otro sistema penal, ¿no es cierto? Entonces nos da el ejemplo de la condena a muerte de Damiens, que es un castigo que se aplicó en el año 1757, ¿no? En lo que se conocía en Francia, en lo que es habitualmente llamado antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? El régimen político, el sistema político anterior a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces tenemos el castigo de Damiens en 1757, o sea, antes de la Revolución Francesa Industrial, y después en 1838 otro tipo de castigo completamente diferente, ¿no? Como ejemplo de esa otra mentalidad de castigo, Foucault nos menciona el reglamento de la Casa de Jóvenes Delincuentes de París. Entonces la condena a muerte de Damiens y el reglamento de la Casa de Jóvenes Delincuentes de París, cada uno ejemplifica de manera bastante clara la mentalidad de castigo que había en esa época. Porque lo que estamos contrastando son dos épocas diferentes, con mentalidades de castigo diferentes, sistemas penales diferentes. Entonces, la condena a muerte de Damiens es un ejemplo de un sistema de castigo y la Casa de Jóvenes Delincuentes de París es un ejemplo del otro sistema de castigo, ¿no? Bien. Entonces, habíamos mencionado también que justamente, ¿qué es lo que pasa en el medio? ¿No? Ahí por el cambio de siglo, por lo que sería el cambio del siglo XVIII al XIX, por ahí, por esa época, ¿qué es lo que va ocurriendo? Lo que va pasando es que van desapareciendo los suplicios. Justamente el castigo de Damiens había sido un suplicio. Un suplicio suplicio viene a ser sinónimo de tortura, ¿no? O sea, un castigo sufriente. Un castigo donde lo que se busca es producirte sufrimiento en el cuerpo, ¿no? Entonces, y aparte ese castigo se hace público, de manera muy pública, que es lo que hicieron con Damiens, ¿no? Le produjeron un máximo sufrimiento corporal y todo se mostró a la vista, ¿no? La ejecución fue pública, todo el mundo lo podía ver. Entonces, eso es un suplicio. Justamente los suplicios desaparecen, ¿sí? Con el cambio de siglo, los suplicios desaparecen. Así que vamos a empezar anotando un par de cosas. Desaparición de los suplicios. Ok. Desaparición de los suplicios. Foucault comenta que en esta desaparición de los suplicios están involucrados dos procesos. Dos procesos, que son, o sea, comprende dos procesos, ¿no? Que son, uno, la desaparición del espectáculo, que ya lo estuvimos comentando la vez pasada. ¿A qué nos referimos con desaparición del espectáculo? A que el espectáculo va perdiendo su carácter público, va dejando de ser algo para ver, algo que se muestra, algo... sí, eso, un espectáculo, básicamente. Entonces va dejando de ser eso, va dejando de ser un espectáculo. De esto hablamos la vez pasada. Después, dos. Lo dos, si yo estoy en la página 19 del texto, en el archivo que les pasé, creo que tienen indicado entre corchetes, si ustedes van leyendo el texto, tienen indicado entre corchetes cada tanto un número, ¿no? Entonces aparece el número 18, 19, 20, 21 cada tanto. Bueno, ese número indica que ahí arranca la página del libro. Entonces, si ustedes quieren ir a la página 19 donde yo estoy, avancen en el texto, ¿no?
Vamos a ir a la 18, perdón, a la 19 todavía no, vamos a ir a la página 18. Avanza en el texto hasta encontrar entre corchetes el número 18 y eso significa que ahí comienza la página 18 del libro, ¿no? Así que Foucault viene de hablar de la desaparición del espectáculo. Dice, la desaparición de los suplicios es, pues, el espectáculo que se borra, hay un espectáculo que se borra, y, atención, y es también el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. En este punto exacto habíamos terminado la clase pasada, ¿sí? Entonces, cuando desaparecen los suplicios, ¿qué ocurre? Desaparece el espectáculo, o sea, el castigo pierde su carácter público, más que público, pierde su carácter de espectáculo. Pero además, dice Foucault acá, se relaja la acción sobre el cuerpo del delincuente. Se relaja la acción sobre el cuerpo del delincuente. O sea, ¿qué le habían hecho a Damiens? ¿Qué había hecho la justicia sobre el cuerpo de Damiens? Lo había quemado, le había arrancado los cachos, lo habían descuartizado, después cuando digo quemaron es que le pusieron brasas, ¿no? Para quemarle la piel. Lo descuartizaron, le arrancaron los cachos y después lo terminaron tirando al fuego, lo que quedó, ¿no? Entonces, justamente lo que va... además de que el castigo va dejando de ser un espectáculo público, además de eso, la justicia va disminuyendo ese contacto con el condenado. Va disminuyendo ese contacto y ese contacto va, no sé si la palabra es debilitándose, es la palabra que usa es relajamiento, ¿no? Se relaja lo que la justicia le hace al cuerpo del delincuente. Se va relajando progresivamente, cada vez más. Cuando digo relajar no quiero decir que la justicia acaricia el cuerpo del delincuente ni nada de eso. O sea, de hecho sigue habiendo condenas a muerte. Pero vamos a ver qué pasa con la condena a muerte y todo eso. A ver, por ahora conservemos estas dos cosas. Entonces, la desaparición de los suplicios implica un doble proceso, involucra un doble proceso. Uno, la desaparición del espectáculo. Dos, el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. En un momento posterior del texto, para hablar de esto, de lo número 2, lo que yo puse acá como número 2, sí, uso una expresión más breve. Dice anulación del dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Digo, como para tirar un tip y empezar a entender qué quiere decir esto de la relajación de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Que la justicia poco a poco va dejando de querer generar dolor en el cuerpo del delincuente. Esto es lo que va bajando, ¿no? Entonces el castigo es cada vez menos público y además, eso ya lo habíamos dicho, y además cada vez se busca menos producir dolor en ese cuerpo, en el cuerpo del condenado. ¿No es cierto? Bien. A ver, bueno, da muchos datos históricos en la página 18 acerca de eso, ¿sí? Esto, lo que pasa es que, bueno, uno como persona que está estudiando el texto a veces quiere ir al grano, pero no perdamos de vista que esto es lo que le da fundamento a lo que dice, ¿no? Él está citando documentos históricos de cómo esto fue dándose. Esto es lo que da seriedad al trabajo de Foucault. Bien, porque dice que se van... a ver, acá tiene una frase interesante. Que las prácticas punitivas quiere decir prácticas de castigo, ¿no? Entonces, las prácticas de castigo se van volviendo púdicas, o sea, de pudor. Entonces es como que a la justicia le da cada vez más vergüenza meterse con el cuerpo del delincuente. Tocar el cuerpo del delincuente para hacerlo doler, para hacerle dolor, causarle dolor, ¿no? Entonces a la justicia le va dando como cada vez más vergüenza eso. Va contando que el castigo va dejando de ser. Otra frase. Foucault tiene una gran habilidad, bueno, es una característica de los franceses. Tiene una gran habilidad para decir frases impactantes y a la vez con contenido, ¿no? Fíjense al final de la página 18. El castigo ha pasado
de un arte. Estaba leyendo esta frase de la página 18. El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables, que es lo que le causaron a Damiens, a una economía de los derechos suspendidos. Entonces la justicia poco a poco va convirtiéndose en esto, ¿no? El acto de castigar se va convirtiendo en una economía de los derechos suspendidos. O sea, ¿en qué consiste castigar? Todo esto es una transformación que se va dando, ¿no? Entre el siglo XVIII y el XIX. El castigo se va convirtiendo en suspensión de derechos. Suspensión de derechos. Tanta más suspensión de derechos, tanta más profunda esa suspensión de derechos, cuanto más grave el crimen, ¿no? Bien. Nos va contando cómo la justicia empieza a poblarse de un montón de nuevos sujetos que antes no estaban, ¿no? Menciona vigilantes, médicos, capellanes, psiquiatras, psicólogos, educadores. El capellán sería una persona civil que desempeña funciones religiosas, ¿no? Algo parecido, ponele a un parecido, algo entre un diácono, si saben lo que es un diácono, ¿no? Algo entre un diácono y un ministro de la Eucaristía, no sé si están familiarizados con esos términos del catolicismo, ¿no? Pero digamos, personas que no son personas que no son sacerdotes, pero que cumplen funciones religiosas en la sociedad civil, ¿no? Entonces empiezan a aparecer todas estas personas en el proceso de justicia. La justicia se llena de psicólogos, psiquiatras, capellanes, médicos, trabajadores sociales, bueno, etc. Bien, avanzo. Estoy en la página 19 ya. Arranco un párrafo diciendo lo siguiente. De este doble proceso, ¿qué doble proceso? Este doble proceso, el que yo anoté acá. ¿Sí? De este doble proceso, desaparición del espectáculo y anulación del dolor, acá está lo que yo les decía, anulación del dolor, ¿no? Entonces, de este doble proceso son testigos los rituales modernos de la ejecución capital. Entonces, si uno mira la condena a muerte, cómo se practica la condena a muerte después de la Revolución Francesa, justamente desaparecer no desapareció, al día de hoy no desapareció, hay lugares donde sigue estando. Si uno mira cómo se practica la condena a muerte después de la Revolución Francesa, y sobre todo cómo va evolucionando, si cabe usar esa palabra, cómo va mutando, ahí va mejor. Si uno ve cómo va, repito, después del siglo XIX la condena a muerte se mantiene, pero va mutando. Entonces, si uno sigue esa mutación de cerca, uno va viendo justamente cómo en la ejecución a muerte, en la condena, en la pena capital, va dándose esto y va dándose esto. Las dos cosas se van dando de manera progresiva, ¿no? No tenemos más que pensar en la guillotina, que es un invento de la época de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué hace la guillotina? La guillotina le quita la vida a una persona, entonces ven ahí está quitando un derecho, el derecho a la vida, ¿no? Quita el derecho a la vida, pero buscando tocar lo menos posible al cuerpo del condenado y causándole el menor dolor posible. O sea, dos, ¿no? Acá. Por eso busca hacerlo de la manera más rápida posible, ¿no? Relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente, o sea, quitar la vida sin causar dolor. Eso es lo que busca hacer la guillotina, ¿no? Causando el mínimo dolor posible. Una cosa curiosa que pasa con la guillotina es que cuando se empezó a usar, la gente iba a ver igual cómo se le cortaba la cabeza a la gente con la guillotina. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los gobiernos? Empezaron a hacer las ejecuciones fuera de horario, o sea, a la noche, supónganse. Y la gente averiguaba qué hora era y lo iban a ver. Y después empezaron a hacerlo en lugares apartados y averiguaban dónde se hacía y lo iban a ver. ¿No es cierto? En fin, y después terminan haciendo finalmente las ejecuciones con guillotinas, se terminan haciendo, o se inventan guillotinas más chicas y las meten en habitaciones y con eso le cortan la cabeza a la gente dentro de un lugar cerrado para que la gente no lo vaya a ver, ¿no? Entonces ahí ven el otro rasgo, la desaparición del espectáculo. Entonces, si uno mira cómo se practica la condena a muerte a partir de la Revolución Francesa, uno va viendo cómo va desapareciendo el espectáculo y cómo va anulándose el dolor, o sea, cómo va relajándose la acción sobre el cuerpo del delincuente, la acción de la justicia sobre el cuerpo del delincuente,
¿no? Porque hay muchas maneras de matar a una persona. La guillotina, de todas esas maneras, busca matar a la persona del modo más rápido posible y con el mínimo dolor posible. Hasta llegar finalmente a las ejecuciones de hoy en día, que son que primero duermen a la persona, ¿no? Como hace, creo que la inyección letal lo que primero que hace es dormirte, después te detiene la respiración y después te detiene el corazón. Creo que es algo así. O sea que la persona no se entera de que está por morirse, sí se entera, obvio, porque ve que le van a dar la inyección, pero antes de morir se duerme, o sea que no tiene dolor. No estoy diciendo que lindo para nada, ¿no? Al contrario, me opongo rotundamente a la pena de muerte. Bien, seguimos. Ok. Bueno, entonces otra frase de Foucault. Él dice, se va entrando gradualmente en la era de la sobriedad punitiva, ¿no? En la era de la sobriedad punitiva. Esto no es un concepto, son frases que estoy diciendo. No le den, yo lo anoto, pero no le den el valor de un concepto. Esto no es como si estoy hablando de Aristóteles y digo entidad primaria, ¿no? O si estoy hablando de Platón y digo idea del bien. O estoy hablando de Freud y digo represión, por ejemplo, que son conceptos que hay que anotar. Foucault es un autor que escribe con una lógica diferente. Entonces yo les voy a anotar ahora sobriedad punitiva, pero no es que esto es un concepto. Se va entrando, vamos a anotar era. Se va entrando en la, ahí dividí con una línea, ¿sí? Se va entrando gradualmente en la era de la sobriedad punitiva. O sea que los castigos van tendiendo a ser cada vez más sobrios. Cada vez más sobrios. Ok, y nos comenta que, si bien es un proceso que tiene marchas y contramarchas, entre los años 1830 y 1848, o sea, ya lo que sería alrededor de la mitad del siglo XIX, ya los suplicios terminaron de desaparecer. Bien, después de aclarar esto nos va contando justamente cuáles son los matices del caso, cómo cada tanto se reactiva el suplicio, pero después desaparece de vuelta, como todo proceso histórico, ¿sí? Cada tanto hay una reactivación. Cuando algo parece que desapareció, después se reactiva, pero esas reactivaciones son fugaces, ¿no? Entonces, simplemente quedémonos con que entre los años 1830 y 1848, o sea, alrededor de la mitad del siglo XIX, terminan ya de desaparecer los suplicios. Bien. No deja de comentarnos algo sobre lo cual vale la pena reflexionar. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas los seres humanos a pensar que cuando algo se dejó de hacer ya es como definitivamente parte del pasado. Y el ser humano no es tan así. A ver. Estoy en la página 23. ¿Por qué comento esto? Porque yo les acabo de decir, y lo dice acá Foucault, que, repito lo que decía recién, alrededor de la mitad del siglo XIX, desaparecen los suplicios. Pero hay un pero. Hay un pero que es interesante de tener en cuenta y de analizar, y de tener presente. Hay un pero. Y ese pero es un pero que persiste al día de hoy. Escuchen. Estoy en la página 23. Empiezo a leer un párrafo que está acá a mitad de página. En cuanto a la acción sobre el cuerpo, tampoco ésta se encuentra suprimida por completo a mediados del siglo XIX. Entonces nos acaba de decir que a mediados del siglo XIX desapareció el suplicio. O sea, si desaparecieron los suplicios, quiere decir que el castigo ya no es un espectáculo y que se relajó la acción de la justicia sobre el cuerpo del delincuente. Bueno, pero tan pronto como nos dice esto, fíjense lo que nos aclara. Ok, la acción sobre el cuerpo tampoco está del todo suprimida. Sin duda, la pena ha dejado, y repito, esto que estoy leyendo van a ver que se aplica hasta el día de hoy. Sin duda, la pena ha dejado de estar centrada en el suplicio. O sea, el suplicio ya no es el foco de la pena, del castigo, claramente, ¿no? Sin duda, la pena ha dejado de estar centrada en el suplicio como técnica de sufrimiento.
La pena ha tomado como objeto principal la pérdida de un bien o de un derecho. Los castigos consisten en suspenderte derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro sistema actual, una multa. Una multa es la privación de un derecho. Vos tenías derecho a la propiedad privada, ¿ok? No es que perdés el derecho a la propiedad privada, pero perdés una parte de tu propiedad privada. Cuando pagas una multa, lo que estás perdiendo es propiedad privada, ¿no es cierto? El dinero es propiedad privada. Entonces perdés parte de ese derecho. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una multa en términos como jurídicos, por así decirlo, en términos del derecho? Perdés una parte de tu derecho a la propiedad privada cuando pagas una multa, porque se reduce tu capital. Se reduce tu capital, ¿no? ¿Qué es la cárcel? Es la pérdida de otro derecho, la libertad. Y otros derechos que vienen de la mano, ¿no? Porque la libertad te permite otras cosas, entonces no tener libertad, perdés esas otras cosas también, ¿no? Y en el caso de la pena capital, en los lugares donde existe, es la pérdida del derecho a la vida. Entonces fíjense ustedes que en el sistema actual, el castigo consiste en quitarte derechos, quitarte derechos. Noten de paso, que este sistema, ya venimos diciendo que este sistema se inicia con la Revolución Francesa. Bien, antes de la Revolución Francesa, ¿tendría sentido una mentalidad de castigo donde lo que se te hace es quitarte un derecho? A ver, présteme atención a lo que les estoy preguntando. Antes de la Revolución Francesa, ¿tendría sentido decir, hey, a vos se te castiga quitándote tal derecho? Por ejemplo, derecho a la propiedad privada, ¿sí? Tenés que pagar tanto de multa. Y si no llegás, tenés que vender el coche para generar la plata para pagar la multa, ¿no? O como hacen hoy en día con las personas corruptas que tuvieron cargos políticos. Les sacan la 4x4, les sacan la casa quinta, qué sé yo. Bueno, ¿tendría sentido eso en el sistema anterior? No, no tendría sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es a partir de la Revolución Francesa que las personas tenemos derechos y somos iguales, ¿no? Entonces, en el sistema anterior no tiene ningún sentido decirle a un pobre campesino del sistema feudal, che, se te quita tal derecho. ¿Por qué? Porque no tiene ninguno. No tiene ninguno. Entonces, en el sistema anterior a la Revolución Francesa no hay ningún derecho. Entonces no se puede castigar quitándole derechos a alguien porque no los tiene. Entonces la única forma que tienen de castigar en ese sistema es produciendo dolor en el cuerpo. En este nuevo sistema, el sistema posterior a la Revolución Francesa, justamente el individuo somos todos libres, iguales y hermanos, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, entonces, nacemos con derechos. ¿Por qué? Porque la ley nos reconoce ciertos derechos. La ley nos dice, del momento en que nacemos, vos tenés tales derechos. Pórtate bien, porque si no te los quito, te puedo quitar algunos de ellos, o varios de ellos. Bueno, cuando se te aplica una multa, la ley te dice, bueno, yo te había dado varios derechos, entre ellos el derecho a la propiedad privada. Te quito parte de ese derecho, tenés que pagar tanto de multa. La ley, cuando naces, te dice, yo te doy derecho a la libertad. Pórtate bien, porque si no te lo puedo quitar. Bueno, la cárcel es la quita de ese derecho, ¿no? Y lo mismo con el derecho a la vida. Entonces, el castigo en términos de quita de derechos, privación de bienes, tiene lógica solamente luego de la Revolución Francesa, porque antes de eso no hay derechos, uno no es un ciudadano y uno no tiene derechos, ¿no? Bien, entonces, vuelvo al libro. En cuanto a la acción sobre el cuerpo, tampoco ésta se encuentra suprimida por completo a mediados del siglo XIX. Sin duda, la pena es el castigo, sin duda la pena ha dejado de estar centrada en el suplicio como técnica de sufrimiento. Ha tomado como objeto principal la pérdida de un bien o de un derecho. Entonces el objeto principal, el foco principal de los castigos, después de la Revolución Francesa y hasta el día de hoy, es la pérdida de bienes o derechos, ¿no? Miren lo que dice a continuación. Pero un castigo como los trabajos forzados, ubican los trabajos forzados. Trabajos forzados es que a la persona no solo se le priva de la libertad, sino que además, suponete, te
tiene que trabajar en la construcción de un edificio público, tiene que picar piedras al costado del camino, etc. Esos son los trabajos forzados. Pero un castigo como los trabajos forzados, que bueno, en Argentina no existe, ¿no? Y en muchos lugares, o sea, en general, la mayoría de los lugares no existe ya esto. Pero un castigo como los trabajos forzados o incluso como la prisión, mera privación de la libertad, no ha funcionado jamás, atención, 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 no ha funcionado jamás sin cierto suplemento punitivo que concierne realmente al cuerpo mismo. Entonces, lo que está diciendo Foucault es que a pesar de todo esto, si uno no se localiza en los mediados del siglo XIX, donde ya desaparecieron los suplicios, bueno, en ese momento y hasta el día de hoy, el castigo no deja de tener su toque de suplicio, ¿sí? Su condimento de suplicio, para usar un término que no sé si es adecuado o no, pero no deja de haber algo de suplicio en los castigos. ¿Cómo? Digo, esto en principio debería chocarnos, ¿no? El suplicio, o sea, no está más, desapareció, es parte del pasado. A ver cómo lo argumenta. Él no está diciendo que hoy en día se suplicia a la gente, lo que está diciendo es que si bien los suplicios desaparecieron, hay algo de suplicio en los castigos aún al día de hoy. A ver. Racionamiento alimenticio. Bueno, esto es verdad. Una persona que está en la cárcel no puede comer lo que quiera cuando quiera. Tiene cierta ración para comer y se le da y come lo que hay para comer. Racionamiento alimenticio. Privación sexual. Entonces, una persona que está en la cárcel o bien no puede tener relaciones sexuales o bien tiene ciertas fechas en particulares para tener relaciones sexuales con su pareja. Golpes, bueno, esto a veces ocurre también en las cárceles, lo sabemos. Celda, bueno, la celda, ¿dónde está? Ok, entonces, ¿qué nos está queriendo mostrar con esto? Que hay una cuota de sufrimiento físico en la cárcel, la hay. Hace una pregunta a continuación. ¿Consecuencia no perseguida pero inevitable del encierro? Está diciendo, bueno, ¿y estas cosas? Esta cuota de sufrimiento físico que el encierro implica. El encierro no es solo privación de la libertad, es también algo de sufrimiento físico, es también algo de suplicio. Algo de suplicio hay en la cárcel, en el hecho de estar en la cárcel, ¿no? Entonces le está diciendo, ¿consecuencia no perseguida pero inevitable del encierro? ¿Se trata acaso de algo que no se lo busca y que, bueno, lamentablemente aparece, pero nunca se lo buscó? Es un poquito una pregunta retórica lo que está haciendo ahí. A ver, seguimos leyendo. De hecho, la prisión, en sus dispositivos más explícitos, ha procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal. Entonces, no es una consecuencia no buscada. Por eso dije que era una pregunta retórica. No es una consecuencia no buscada. Es parte de lo que se busca al condenar a una persona a la cárcel. Entonces, no digamos que solamente se busca privar a la persona de la libertad. Se está buscando producir cierta cuota de sufrimiento físico. Existe, eso sigue existiendo. Eso es lo que él está diciendo. La crítica que ha solido hacerse al sistema penitenciario en la primera mitad del siglo XIX, bueno, acá menciona críticas que se le hacían a las primeras cárceles, que son críticas que al día de hoy se escuchan a veces. Escuchen, la prisión no es lo suficientemente punitiva, o sea, la prisión no castiga lo suficiente. Los presos pasan menos hambre, menos frío, se hallan menos privados, en resumen, que muchos pobres o incluso obreros. Entonces, ¿de qué está hablando acá? De las quejas que se escuchan cuando se habla de que en la cárcel una persona presa, alguien que está preso, tiene calefacción, tiene, no sé, come hasta saciarse, tiene una cama cómoda, etc. Entonces, acá no estoy hablando desde Pablo Nieto, ¿no? Estoy queriendo conectar esto con cosas que se escuchan al día de hoy, para que me entiendan de qué está hablando Foucault, ¿no? ¿Acaso no hay quejas de parte de muchas personas acerca de que, o sea, cada vez que una cárcel no produce ningún tipo de sufrimiento físico, ¿no se queja acaso la gente? Porque la gente, no sé, la gente que viene a hacerla, cierta cantidad de gente, ¿no hay personas acaso que se quejan cuando de alguna manera se enteran de que la cárcel no produce nada de sufrimiento y piden que algo de sufrimiento produzca?
¿no? Entonces, ¿no se quejan acaso la gente cuando saben, por ejemplo, que en algunos sectores de la cárcel de Ezeiza tienen DirecTV, las personas presas, y no sé si sigue siendo así, pero creo que había eso, y tienen, suponete, una consola de videojuegos? Bueno, esas quejas justamente tienen que ver con qué, con que por más que a mitad del siglo XIX hayan desaparecido los suplicios, desde ese momento y hasta el día de hoy se suele pedir, lo pongo en impersonal para no señalar a nadie en particular, se suele pedir a la cárcel que produzca algo de sufrimiento, ¿no? Bueno, con lo cual yo, Pablo Nieto, no estoy de acuerdo, pienso que no tiene que producir sufrimiento. ¿Cómo llama Foucault a esto? Fondo supliciante. Entonces, la crítica, voy leyendo pero me salteo algunos renglones. La crítica que ha solido hacerse al sistema penitenciario en la primera mitad del siglo XIX indica un postulado que jamás se ha suprimido francamente. ¿Qué postulado? Es justo que un condenado sufra físicamente más que los otros hombres. Entonces, en general se tiende a ver como justo, ¿no?, que en una noche fría la persona que está en la cárcel esté menos cómoda y menos abrigada que las personas que no están en la cárcel. La pena se disocia mal de un suplemento de dolor físico, o sea, sigue habiendo un suplemento de dolor físico. Bueno, siguiente párrafo. Mantiénese, pues, un fondo supliciante. Esta es la expresión que él usa, ¿no? A mitad del siglo XIX y hasta el día de hoy, sigue habiendo en las cárceles un fondo Perdón, acá me equivoqué. Esto es una A. Un fondo supliciante. ¿Sí? Fondo supliciante. ¿Qué es este fondo supliciante? El suplemento de dolor físico, esa cuota de dolor físico que varias personas, muchas personas consideran que la cárcel debe tener. Hasta el día de hoy, sí, año 2020. Ok. Bien. Bueno, esto es lo que quería decir con respecto al fondo supliciante. Bueno, a continuación, ya nos vamos metiendo en cosas que son bien como centrales del planteo de Foucault. A ver. Estoy en la página 24. O sea, él aclara lo del fondo supliciante y después no vuelve muy seguido sobre eso. Entonces, no es que él abre el tema del fondo supliciante para después seguir con eso. Lo comenta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que los suplicios desaparecieron. Y esto es como un comentario que hacemos al costado. Ojo, no seamos tan ingenuos, porque la cárcel sigue conteniendo un fondo supliciante. Cerramos el paréntesis, lo cerramos. Volvemos. Venimos a decir que desaparecieron los suplicios, ¿no es cierto? Bien. Entonces, cuando en la época de Damiens, volvamos a hablar de Damiens, en la época de Damiens, la justicia, el castigo, apuntaba a ¿qué? ¿Cuál era el blanco donde buscaba llegar? Ya tiene que ser como obvio a esta altura. El blanco del castigo es el cuerpo, para producir sufrimiento en ese cuerpo. Y hoy en día, ¿cuál sería el blanco del castigo? ¿Cuál sería el blanco del castigo? Bien, entonces, página 24. Si no es ya el cuerpo el objeto de la penalidad, en sus formas más severas, ¿sobre qué establece su presa? O sea, la presa es sobre qué agarra, ¿no? ¿Sobre qué agarra? ¿Qué es lo que el castigo busca agarrar? Ya no busca agarrar el cuerpo. Entonces, ¿qué busca agarrar? La respuesta es sencilla, casi evidente. Puesto que ya no es el cuerpo, es el alma. Entonces, hoy en día, el blanco del castigo, en el sistema posterior a la Revolución Francesa, ¿no? O sea, a partir del siglo XIX y hasta el día de hoy, el blanco del castigo es el alma. El blanco del castigo es el alma.
¿Sí? Bien. Bueno, recién corté el video y yo me quedé pensando. Yo no había hablado del alma en el video anterior y me fijé y sí, había hablado del alma. Bueno, se ve que me mató la ansiedad en el video anterior y metí el tema del alma. Ok, entonces, volviendo. En el nuevo sistema penal, el blanco del castigo es el alma. Ya no es el cuerpo, sino que es el alma. ¿Sí? Y tengamos en cuenta que cuando Foucault habla del alma, claramente no lo hace en un sentido teológico, ¿no? Sino que él cuando habla de alma se refiere a lo que nosotros entendemos habitualmente por subjetividad. Sería un sinónimo de subjetividad. Bien, entonces vamos al texto. Estamos en la página 24. Puesto que ya no es el cuerpo, es el alma. O sea, puesto que el blanco del castigo ya no es el cuerpo, es el alma. ¿No es cierto? A la expiación. Expiación sería algo así como de sacar de vos algo malo, ¿no? Que eso quiere decir. A la expiación que causa estragos en el cuerpo, debe suceder un castigo. Sí, expiación. Sacar de vos, sí, pagar por tus culpas viene a ser expiación, algo así, algo así. Vuelvo, a la expiación que causa estragos en el cuerpo, atención ahora, debe suceder un castigo que actúe en profundidad sobre el corazón, el pensamiento, la voluntad, las disposiciones. ¿Ven que está hablando de la subjetividad? Acá está describiendo el alma. O sea, es lo que entendemos como subjetividad nosotros. El corazón, en un sentido metafórico, claramente, no el músculo cardíaco. Entonces el castigo debe actuar sobre el corazón, el pensamiento, la voluntad, las disposiciones. Eso es lo que entendemos como subjetividad. Disposiciones, ¿qué sería? Sería tus tendencias, digamos, las tendencias de una persona, ¿no? Bien. Bueno, más abajo hay un párrafo que arranca de una manera interesante. Dice, habla de sustitución de objetos. Dice que en el castigo hay una sustitución de objetos, en el nuevo sistema de castigo, ¿no? Sustitución de objetos. ¿Por qué? A ver, vamos a ver de qué habla con esto. ¿A qué se refiere con esto? Más al final de esa página. En cambio, el objeto crimen, aquello sobre lo que se ejerce la práctica penal, ha sido profundamente modificado. El objeto crimen, ¿no? Aquello que la justicia busca, se modificó. Viene lo que dice más adelante, página 25. Bajo el nombre de crímenes y de delitos, se siguen juzgando efectivamente objetos jurídicos definidos por el Código, pero se juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones. Ahora lo dice todavía con más claridad, se castigan las agresiones, pero a través de ella las agresividades, las violaciones, pero a la vez las perversiones, los asesinatos, que son también pulsiones y deseos. Entonces, ¿a qué está queriendo llegar con esto? A que o sea, más que el acto, más que castigar un acto, se castiga determinada subjetividad. Esta es la tendencia de la ley, ¿no? Ya sé que venimos a decir que se castiga el alma, ya lo sé, pero acá está como, esto nos ayuda más a entender a qué se quiere referir Foucault, cuando dice que la ley, que el blanco del castigo es el alma. Entonces, ¿qué se castiga? ¿Se castiga un acto? Se castiga en realidad el alma que está detrás de ese acto, ¿no? Entonces, por eso él dice acá, por ejemplo, se castigan las agresiones, la agresión sería un acto, pero a través de ella las agresividades. Entonces la agresividad es una tendencia del alma, es una tendencia de la subjetividad. Entonces cuando se castiga a una persona, en realidad a una persona que cometió un acto agresivo, en realidad más que aplicar un castigo a un acto agresivo, se aplica un castigo a una persona agresiva. Se te castiga por agresivo, más que por haber hecho un acto agresivo. ¿Me entienden?
Esta es la tendencia de la ley. Tenés un alma agresiva y se te castiga por tener un alma agresiva, más que por haber hecho un acto agresivo. Se castigan las agresiones, pero a través de ellas las agresividades. O sea, a través de castigar tu acto agresivo, en verdad se está buscando castigar la agresividad de tu alma. Las violaciones, pero a la vez las perversiones. Entonces, cuando se castiga a un violador, más que castigar el haber cometido el acto de violación, se lo está castigando por violador. Bueno, él dice perversión acá. Los asesinatos, que son también pulsiones y deseos. Entonces, si una persona comete un asesinato, al castigarlo por ese asesinato, la justicia está en verdad queriendo castigarlo por tener deseos asesinos. ¿No? No estoy diciendo que la justicia ignore los actos, para nada. Pero lo que estoy diciendo es que a la justicia le interesa más la subjetividad que los actos. Es decir, en los ejemplos que hay acá, la justicia apunta... ¿A qué apunta más? ¿A un acto agresivo de una persona o a una subjetividad agresiva? Apunta a la subjetividad agresiva. ¿Sí? El blanco es esa subjetividad agresiva. En el caso de la violación, que sería lo menciona como subjetividad perversa. Bueno, entonces, no dice violador, dice perversión. Entonces, se castiga, la justicia más vale que no ignora un acto cometido de violación, pero a través de ese acto está queriendo castigar esa subjetividad perversa. Con respecto a los asesinatos, dice, bueno, está bien, a través de castigar tal asesinato que cometió una persona, está queriendo castigar la tendencia asesina de su alma asesina. ¿No? Releamos lo que decíamos más arriba. Se juzga las pasiones, los instintos, las anomalías, las inadaptaciones. Entonces, se juzgan esas características de subjetividad, ¿no? Aparece el acto, pero a través del acto, la justicia busca castigar esa alma. Alma perversa, inadaptada, asesina. Bueno, ¿qué pasa? O sea, bueno, piensen ustedes que justamente esta época, estamos hablando del siglo XIX, es la época en que nacen las llamadas ciencias humanas. La antropología, la psicología, la sociología, ¿no? Entonces, no es casualidad que estos dos fenómenos sean contemporáneos, que la justicia busque apuntar al alma, o sea, la subjetividad, y que a la vez aparezcan ciencias acerca de la subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, está bien. No quiero, capaz, irme demasiado en detalles, pero se juzga el alma. Se juzga el alma. Y la ciencia viene en auxilio de la justicia. Como a la justicia le interesa el alma, la justicia llama a la ciencia. Che, vos, ciencia, háblame de esta alma, o de todas estas almas. ¿Y cuáles son las ciencias que hablan de las almas, que se ocupan de las almas? Las ciencias humanas, psicología, antropología, sociología y compañía, ¿no? Bien. Después, bueno, siguiendo en esta línea, ¿no? Nos recuerda cómo era el castigo cuando solamente se pensaba en los actos. Y nos dice, en la página 26, conocimiento de la infracción, conocimiento del responsable, conocimiento de la ley. Con esos tres elementos se cierra un juicio. Entonces, ¿qué hizo la persona? ¿Qué persona lo hizo? ¿Y qué castigo determina la ley para ese acto? Esto mientras la justicia le interesaban los actos, sin interesarle el alma. Pero ahora a la justicia le interesa el alma. Entonces todo esto se complicó. Ahora está mucho más complicado. Fíjense las preguntas que él da como para ayudarnos a entender esto.
el asunto ya no es simplemente el hecho se estableció y es un delito, sino también ¿qué es este hecho? ¿Qué es esta violencia? ¿Qué es este asesinato? ¿Es una reacción psicótica? ¿Es un episodio delirante? ¿Es una perversidad? Entonces, ¿qué pasa con esta alma? Preguntas que antes no se hacía la justicia. ¿Sí? Y ahora la justicia se las hace, porque ahora a la justicia le interesa el alma de la persona. El blanco de la justicia es el alma de la persona. Y una vez más, ¿quiénes vienen a contestar estas preguntas? Los científicos que se ocupan del alma humana, o sea, psicólogo, antropólogo, sociólogo y compañía. Se pregunta la ley, ¿qué medida tomar que sea la más apropiada? ¿Cómo prever la evolución del sujeto? ¿De qué manera sería corregido con más seguridad? Y la justicia para poder contestarse a sí misma estas preguntas, busca la ayuda de las ciencias humanas. ¿Sí? Busca la ayuda de las ciencias humanas. Bueno, después habla de la locura, justamente. Ven que el mismo hecho de que la locura se tome en cuenta a la hora de determinar un castigo, te ejemplifica todo esto. Cuando a la ley no le interesaba el alma de la persona, ¿qué interesa si está loco o no está loco? Lo único que interesa es que hizo tal acto. Como hizo tal acto, le corresponde tal castigo. Ah, pero la persona está loca. ¿Y qué quiere decir que está loca? Y quiere decir que a veces no es dueño de sus acciones. Se brota y no es dueño de sus acciones. Ajá. Bueno, entonces, si a la justicia le interesa eso, el alma de la persona, la subjetividad, entonces ya no es, la cosa deja de ser tan lineal. A tal acto, tal castigo. ¿No? Porque, repito, la justicia se interesa por el alma de la persona. Bien. Bueno, y ahora lo que vendría es hablar del cuerpo, ¿sí? De ver qué lugar le queda al cuerpo en todo esto. Porque veníamos hablando del alma, pero ¿qué lugar le corresponde al cuerpo en todo esto? ¿Ok? De eso vamos a hablar la vez que viene, porque ese, repito, ahí es donde está el plato fuerte de Foucault, ¿sí? Así que lo dejamos para el siguiente video. Hoy vamos a cerrar acá. ¿Está bien? Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chao.